18:39 tuvo lugar en los últimos días un choque de trenes de la línea San Martín en Palermo, justamente en Buenos Aires. Tuvo lugar un choque, 90 heridos, bueno, gracias a Dios la cosa no pasó a mayores, fue sobre un puente esto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el estado del sistema ferroviario en la Argentina? Porque vaya que sí es importante el sistema ferroviario, pese a que está disminuido, pese a que pasaron los años 90, pero sigue siendo muy importante. No solamente para el transporte de granos y de lo que produce la Argentina, sino también para el transporte de humanos, ¿no? De personas humanas, como se dice ahora. Bueno, vamos a analizar eso. ¿Qué dejó el gobierno de Alberto Fernández en materia ferroviaria? ¿Qué es lo que recibió el gobierno de Milei? ¿Y qué es lo que está haciendo Milei? Si es que está haciendo algo y si es que tiene alguna política ferroviaria en efecto que se está aplicando por estos momentos. Vamos a hablar para el caso con Rolando Maggi, que es director del Museo Ferroviario de la Asociación Amigos del Riel de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. A ver cómo podemos decir, accidente. No, siniestro. ¿Cómo? Siniestro, igual que los viales. Accidente prácticamente el 1%. Todos estos casos donde pasan estos sucesos graves son siniestros hasta que se demuestre que fue un accidente. Pero el último caso, el tema es un siniestro. Desde ya te digo que entrar a 70 kilómetros por hora en una curva con restricciones de señalización y en un lugar con poca visibilidad como una zona de puente como Palermo, el que lo conoce te da cuenta que hay actitudes suicidas con un tren que es del primer mundo, porque el tren que chocaron es un tren que en cualquier ciudad del mundo está en servicio como el que tiene en Buenos Aires. No estamos hablando de material obsoleto de ninguna manera, pero bueno, si hay improvisación en otras zonas del ferrocarril. Antes había gente que se creía que porque la locomotora o el tren eran nuevos, el ferrocarril funcionaba porque no les dijeron no, si no están las vías, la señalización y las comunicaciones en sintonía, no anda. Bueno, nosotros tenemos este desfasaje. Está sucediendo esto mucho más en el interior que en Buenos Aires. Lo curioso de todo esto, igual que la matanza de 11, se da nada menos que en una zona como Palermo, en pleno Buenos Aires. Y bueno, son los privilegiados del ferrocarril en Argentina desde hace mucho tiempo. Y realmente es muy llamativo que se dé esto, y encima en este contexto de querer privatizar. Es muy llamativo, por eso le vamos a poner como corresponde siniestro. Es un siniestro ferroviario. ¿Cuál es el estado de la línea San Martín? Que fue la que tuvo este tema, ¿no? Este choque. ¿Cuál es el estado actual? Mira, todos los ferrocarriles en Buenos Aires están muy por encima de los estándares del resto del país. Que tienen su problema, pero ellos siempre tienen inversión en todo, en infraestructura, señalización, comunicaciones, personal, que se arriman mucho más que lo que tenemos en el resto del país. Por eso le digo, hay que diferenciar esto a lo que son las grandes ciudades del resto del mundo. Si no, Buenos Aires sin subte y sin trenes no se podría mover. Una urbe como esta, con el área metropolitana, sería imposible movilizarla. O sea Así que tan lejos no están de lo que debería ser. O sea que en principio no hubo acá un problema de falta de inversión, ¿no? Como ha sucedido en otras oportunidades. Acá no hubo falta de inversión. Mira, Batemarco, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en este país es que la inversión se malaplica porque el recurso humano, o ahora le dicen capital humano, el recurso humano o no está capacitado o no tiene la empatía con el trabajo que tiene que tener. Entonces tenemos cifras multimillonarias en cierto tipo de cosas que no sé si son bien invertidas. Este puede ser una de las cuestiones. Por ejemplo, tenemos la vía nueva de Rosario a Buenos Aires y el tren corre como antes de 1910. Es una cosa inconcebible. Se hizo una inversión cuantiosa, Retiro Rosario, toda la vía nueva, desvío de cruce nuevo, barreras automáticas que no se terminaron de instalar, cruces de nivel, y sin embargo seguimos viajando con velocidad del siglo XIX, principio del siglo XX, estamos en el siglo XXI.
En una época, ¿te acordás que decían la locura del tren bala? Bueno, no pongamos el tren bala, pero en siglo XXI un tren estándar entre dos de las principales ciudades de la República Argentina no puede ser menor a 200 kilómetros por hora o 180 kilómetros por hora, para lo cual están preparados los trenes que corren por ahí, suponiendo que estén bien mantenidos, ¿no es cierto? ¿A cuánto iban los trenes en esta oportunidad? No, ahí en el caso del accidente creo que la máxima era 70 para esa 70. zona, pero la máxima bien cubierta con el sistema de señalización que garantiza de que no va a haber un tren en el camino a la vuelta en una curva, en un puente, una cosa. Por eso digo, hay multicausal la cuestión esta y puede ser tranquilamente que se hayan robado los cables, que no funcione la señalización, que no hay inversión. Pues imagínate que esto es una cosa que debe ser reparada de inmediato si te robaron los cables. No es Claro. que robaron el cable de teléfono con el que vos no llamás a tu mamá y la llamás por celular. Es que si se robaron los cables, no está asegurado el tránsito de miles de personas por ahí en semejantes pedazos de bestias de acero. Ujú. Entonces uno dice, bueno, sí, claro, es multicausal. El conductor entró demasiado rápido en la curva, el otro que le dice, el señalero se fue a tomar un café. Si vos no tenés con qué cuidar eso, ¿cómo te voy a tomar un café? Y el conductor no se dio cuenta de dónde entraba y que no tenía la posibilidad de ver qué es lo que pasaba y lo que había adelante. Bueno, entonces, ahí tenemos una serie de problemas, pero insisto, en otro lugar del mundo Ujú. han pasado cosas parecidas con equipos de señalización muy superior al nuestro y con trenes muy superiores al nuestro. El famoso desastre este que hubo hace poco en España, que se comió una curva de alta velocidad, un tren de alta velocidad y se tragó un puente. Y Ujú. bueno, les pasa a ellos, no puede pasar a nosotros, pero nosotros lo que tenemos que hacer es no mirar lo que le pasa mal a los de afuera, nada más que para corregir nuestros problemas. Bueno, acá evidentemente el factor humano fue importante, pero sí desinversión en el sistema de señalización es una locura directamente. Bien, ¿qué fue lo que dejó o el estado en el que quedó el sistema ferroviario a la salida del gobierno de Alberto Fernández y qué es lo que está haciendo hoy Milei, si es que está haciendo algo en el tema? Mira, quedó mucho por hacer en el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros una de las cosas que tenemos pendiente acá, el bendito servicio Cañada de Gómez, que todo el mundo está viendo a ver qué es lo que va a pasar con eso, Hoy pero es un sigue, servicio para el cual te interrumpo acá, hoy sigue funcionando normalmente Cañada de Gómez. hoy sigue funcionando y fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Por un sistema de WhatsApp que hicieron los 500 usuarios frecuentes del tren, se comunican con el personal del tren y saben cuándo sale, cuándo no sale, el atraso con el que viene. Recién pasó el aviso que venía con 28 minutos de atraso de Carcaraña. O Bien. sea, hoy hay medios técnicos hasta para que la gente asegure cómo funcionan las cosas, Te, pero hace falta la voluntad. te pregunto porque había trascendido en redes sociales que podía ser sacado de ese servicio de Cañada de Gómez. Dentro de lo mismo que dijo el presidente, era como que los trenes de larga distancia y lo que estuviera fuera de Buenos Aires no representaba nada más que déficit. Claro. Vos sabés que el déficit más grande que tiene ferrocarriles en la República Argentina es la red porteña, porque por más que tiene gran cantidad de pasajeros, tiene un nivel de evasión importante y tiene un déficit importantísimo y el precio del boleto lo subsidiamos de por vida el resto del país. Claro, claro. Eh, Entonces, cuando hablan de déficit, hablan del déficit, lo que no transporta a nadie. Tuvimos un funcionario en época de Macri que dijo que cómo iban a poner el tren a Cañada de Gómez si él tenía cosas más importantes como mover 500.000 pasajeros por día en Buenos Aires, como que esto no importaba. Y a la vuelta de la esquina estaba cruzando 8 trenes 0 kilómetros para la provincia de Córdoba. Entonces, hay que tomar con pinza las cosas porque los funcionarios mienten a medida que le exigen sus jefes o para salir del paso. Te estaba escuchando lo que decías de la opinión o de cómo se juega un periodista. En esto también hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Son dos, en un mismo país conviven dos sistemas distintos, Buenos Aires y el resto del país. Y dentro de eso, la mayor inversión de ferrocarriles, lejos, 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 se da en Buenos Aires, lo cual no quiere decir que sea la más efectiva. si tuvieras que analizar la política del gobierno de Javier Milei, que ya pasó los primeros 180 días, que ya no es flamante, en materia ferroviaria, la describirías de, a ver, en un extremo está lo nacional
y en otro extremo está lo antinacional. ¿Más cerca de cuál de los dos extremos está la política de Milei respecto a lo ferroviario? ¿Es más pro-nacional o más antinacional? Si es por los enunciados del mismo presidente en lo antinacional, incluso en las antípodas de los países de los cuales se proclama admirador. Es decir, Inglaterra, Estados Unidos y Israel. Israel tiene uno de los mejores sistemas de Oriente Medio, construido de la nada hace menos de 20 años. Hoy está recibiendo 90 coches de 2 pisos, 0 kilómetros, y son del Estado. Y cada vez tiene más tráfico donde no tenía ferrocarril hace 20 años atrás. Estados Unidos, todo el sistema de pasajeros corre sobre vías de ferrocarriles particulares, totalmente subsidiado por el Estado federal y además por los estados, de los gobiernos estaduales. Y en Inglaterra, bueno, tienen un mix que la privatización a la Argentina les dio un resultado espantoso, tuvieron que ajustarlo, pero bueno, ahí andan con una gran intervención del Estado. Entonces nosotros estamos a la antípoda hasta del discurso, y por ahora lo que estamos viendo es una gran incógnita, porque no se termina de decir nada. Lo único que sabemos es que Ferrocarriles pasó a la órbita de Caputo, o sea, está en economía, como en la época de, ¿te acordás cuando en la época de Menem todo pasó al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos? Estaba todo concentrado ahí. Entonces un burócrata porteño decide por todo el país, y en una de esas lo pusieron a la cabeza del ferrocarril, no sé si la rueda es de hierro o de goma. Lamentablemente es así. Eso es lo que se percibe hasta el momento. Ajá. Finalmente, Rolando, ¿cuál es la situación de las líneas que tienen que ver, digamos, con el modelo agroexportador, digamos, el Belgrano Cargas principalmente, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Está desinvertido? ¿Hay que invertir más? Porque eso tiene que ver con lo que exporta la Argentina y con esta región específicamente. Bueno, Belgrano Carga con una gran participación, una gran componente del sindicato, sobre todo de la Unión Ferroviaria, recibió mucha inversión con renovación de vías íntegras en la provincia de Santa Fe. Se renovó desde el límite con el Chaco y más allá del Chaco la vía que va hacia el norte, vía Tostado. Se renovó acá la vía paralela a la Ruta 11. Se renovó material rodante de locomotoras 0 kilómetros, vagones, etcétera, pero en el Belgrano Cargas de cierta forma opera en Entre Ríos con la trocha estándar, en Santa Fe, Córdoba con la trocha métrica, y en la zona de Mendoza y Santa Fe con la trocha ancha, que es el ferrocarril San Martín. Las tres empresas están bajo la órbita de alguna forma del ferrocarril Belgrano. Todo eso, por ejemplo, San Martín recibió locomotoras 0 kilómetros y vagones 0 kilómetros de carga, justamente graneles para, sobre todo para tolvas cerealeras, pero resulta que le está alquilando los trenes enteros a Nuevo Centro Argentino porque no capta tráfico en su zona. Hoy acá están corriendo varios conjuntos completos de trenes con tripulaciones mixtas de Nuevo Central Argentino y de trenes argentinos, trayendo la cosecha, movilizando la alimentación en las aceiteras. Eso forma parte del Belgrano Carga. Evidentemente los muchachos tienen que salir a buscar el negocio para que sus trenes nuevos estén llenos de carga permanentemente y de rentabilidad, porque ellos no tienen pasajeros. Pero ¿qué problema tienen? Dos portes tienen descarrilo porque las vías están en una condición realmente deplorable. Y esto hace que un tren nuevo, el viejo dicho bíblico, ¿te acordás? Vino nuevo en odre viejo, se rompe el odre y se pierde el vino. Bueno, en este caso, trenes nuevos, en infraestructura que no está en condiciones. Lamentablemente el San Martín fue uno de los mejores ferrocarriles de la República Argentina, con administración estatal, pero cuando se privatizó primero al Grupo Pescarmona y después al Grupo Ameritasca Latina Logística, que huyó despavorido, el grupo brasileño, dejó un tendal de miles de vagones tirados por todos lados y la vía en un estado catastrófico. Gracias y ahora lo tiene el Estado. Gracias por el contacto, Orlando. A tus órdenes. Adiós.